Bueno, hola, ¿qué tal? Vamos a empezar con la visita guiada. Saludamos también a todos los participantes, los amigos que nos están escuchando online. Bueno, empezamos explicando un poco la apariencia de este edificio que contiene el museo, porque realmente es muy singular el hecho de que se encuentre en un castillo. Esto en realidad no podemos llamar castillo, pues un castillo en sentido estricto sería una residencia, digamos, con un componente defensivo. Entonces eso se da en Europa, pero se da en la época medieval, no hoy. Este es un edificio de 1917. Entonces, ¿qué ocurre? Que en realidad es un palacio con forma de castillo. Pertenece al movimiento ecléctico y neo, los movimientos de recuperación de arquitecturas del pasado que se produjo a finales del siglo XIX y principios del XX. Y pues en ese eclecticismo, digamos, los elementos de referencia ni siquiera son españoles, son sobre todo franceses y alemanes. De hecho, los teóricos no saben muy bien dónde ubicarlo, que si estilo sajón, que si estilo francés, que si el marqués con el arquitecto a la zona del Loire a ver todos los castillos y se parece al de Chenonceau. En este caso los marqueses de Valderas, que se quisieron construir estos edificios muy ostentosos, muy aparatosos, que en realidad no era un castillo sino tres, porque era este, que es su residencia palacio, aquel castillo pequeño que era una capilla dedicada a San José, de ahí que luego el barrio se llame San José de Valderas, y había un tercer castillo bastante más allá, que eran las caballerizas y las cocheras. Los marqueses con su familia habitaron estos edificios durante, prácticamente hasta después de la Guerra Civil Española, hasta los años 50. La Guerra Civil termina en el 39, todavía en el 40 algo, y ya en el 50 fallece el marqués y queda como heredera una de sus hijas, la marquesa de Montisoy, que aprovecha todo el movimiento migratorio de los años 60 en España, que vienen desde Andalucía y desde Extremadura a asentarse en el área metropolitana sur, etcétera, en Madrid, y hicieron que ciudades pequeñas, como era Alcorcón entonces, en los años 60, pues tenía 8 o 10.000 habitantes, se convirtieron en ciudades que en 10 años multiplicaron por 10 su población, 80, 90, 100.000, y hoy somos 176.000 habitantes. Soy técnica en vidrio artístico y escultora en vidrio. Desempeño mi rol de municipio, ¿vale? Entonces, soy escultora en vidrio, técnica en vidrio artístico. Cuesta mucho el tener el sol, que significa, me refiero en cuanto a luz, pero también a quemar, que significa Madrid. ¿Por qué? Porque Madrid es una ciudad que tiene una oferta cultural brutal, una enorme cantidad de museos, de galerías, de todo tipo de oferta y tal. Vamos a poner estas ciudades del sur, tiene que digamos, ser una oferta distinta, porque no puedes hacer más, nunca vas a poder competir. Entonces, bueno, pues en ese sentido también el MAVA se coloca muy bien en esa oferta cultural, porque es algo totalmente singular y que no tiene que rivalizar con nada, porque somos los únicos prácticamente en toda España. Con lo cual está La Granja, que es una colección histórica, sabéis que también tiene una parte de contemporáneo, que veremos el sábado, que os animo a veniros a Interesa a Pilar para que os apuntéis a la excursión del sábado, que va a ser extremadamente interesante, con visita a las veredas de la Catedral de Segovia, visita al taller de Don Muñoz de Pablo. Bueno, ¿cómo se crea este museo? Se crea este museo por culpa de ese señor, del autor de esta pieza, Javier Gómez. Por eso la hemos colocado aquí, para que nos dé la bienvenida al museo cuando entramos. Javier Gómez era un cristalero, él no tenía... ¿Y luego mesas? A ver, ahí pone ajustes imagen. Brillo.
Al 91. y lo pegaba, etcétera, pero para las casas, para las ventanas, para las mesas, etcétera. Pero él es un hombre extremadamente creativo y ya pues ya mayor, de 28, 30 años, bueno, pues desarrolló en él esa pulsión creativa que no podía dejar de atender, y entonces con ese material que tanto conocía, que era el vidrio plano, empezó a hacerlo con un elemento como elemento. Pensó que era, pues no sé, una cabeza, algo que nunca vista, que estaba solo en el mundo, porque tenemos que tener en cuenta que en los años 80 en España todavía estábamos muy aislados internacionalmente. Estábamos entrando en la Unión Europea, nuestra Constitución es del año 78, pero veníamos de 40 años de dictadura, con lo cual es que habíamos estado muy, muy solos a efectos de relaciones con otros. Entonces no sabíamos que estaba Él sí que fue el pionero del vidrio contemporáneo en España, usando el vidrio plano. Cuando vio Javier que había ya al menos un escultor, aunque también estaba derogado, de que esa vía que él pensaba que estaba prácticamente solo, bueno, estaba siendo explorada también por otros. Como él es de una personalidad bastante fuerte y muy emprendedora, cogió pues una serie de piezas, las metió en el coche y se fue por toda Europa a ver qué estaba pasando. No sabe inglés, no sabe francés, no sabe ningún idioma, pero él se entiende perfectamente con todo el mundo. Y entonces se dio cuenta de que estaba el Studio Glass, de que había ya bulliendo una enorme cantidad de actividad en simposios, en exposiciones colectivas, en premios, en encuentros, etcétera. Entonces vio que todo eso tenía que tener, él quería traerlo a España. Además había también otro movimiento favorable a la creación de nuevos museos de vidrio contemporáneo en todo el mundo, y era a través de, como digamos, los artistas eran los primeros interesados en que eso se creara. Los artistas, digamos, eran muy propicios a donar obra para ayudar y apoyar a esos nuevos museos. ¿Por qué un museo? Porque un museo al final es una institución, en España por lo menos, prácticamente en Italia, en Francia también, la mayor parte somos públicos, y es una institución que de alguna forma consolida, garantiza, institucionaliza un nuevo movimiento, una nueva corriente artística como era el vidrio, que en ese momento era un enorme desconocido. Me acuerdo cuando llegué al museo, ya después de tal, todo el mundo me decía, un museo de arte en vidrio. ¿Os acordáis que entonces era muy famoso del vidrio? No, pensábamos que era de vidrio. Digo, no, de vidrio, pero fue de vidrio. Claro, uno piensa vidrio y piensa en vasos, que el uso de vasos. Nos ha costado, pero en 25 años lo hemos logrado, y ya por fin, cuando dices vidrio, efectivamente la gente, vale, cristal, bueno, no, cristal no, pero bueno, por ahí vamos. Por lo menos se parece más que el vidrio, ¿no? Entonces era algo absolutamente raro. Luego, ¿por qué el ayuntamiento en realidad apostó y se fió de Javier Gómez? Porque, a ver, para nosotros, para el ayuntamiento también era una apuesta arriesgada. Estamos hablando de hace 25 años, en España prácticamente os aseguro era un páramo, porque en el año 82, a pesar de que en el año 82 estaba ya abierto el Centro del Vidrio de Barcelona, que es cuando se abre, y también la Real Fábrica de Cristales. Las dos se abren en el año 82, que es un año fantástico también. Pero digamos que había muy poco tejido donde se pudiera pensar en un desarrollo, etcétera. Entonces, se produjo un momento feliz de estas cosas, que hay proyectos que son buenos y que salen adelante, y otros proyectos que son igualmente buenos y se mueren en el camino.
pues vino a proponerse en un momento perfecto para la ciudad, porque acababan de rehabilitar este edificio, no tenía uso, no sabían muy bien qué hacer con él, y dijeron, pues esto es un vecino que nos propone un museo de vidrio, pues bueno, pues mira qué mono, tal, ¿no? Bueno, a ver, una cosa distinta, tal. Además, era un momento en España donde la mirada hacia lo tradicional no era lo que daba onda. Lo que daba onda era la mirada hacia el extranjero, la mirada hacia lo nuevo, hacia lo distinto, hacia lo internacional. Y qué mejor que un museo que entonces, además, prácticamente el 90% de las piezas eran de artistas fuera de España, ¿vale? Porque en España había poquísimos, como digo, estaba Torres, estaban cuatro, estaba Quesada, que es el autor de esa obra, o estaba Pedro García y estaba también José Castrillo, ¿no? Pero muy poquitos, muy poquitos. Entonces, bueno, se crea este museo, se abre el 23 de octubre del año 97, en octubre próximo haremos exactamente 25 años de la fundación del museo, y se abre con 47 obras obtenidas por la petición de donación directa que hizo Javier Gómez para la fundación del museo. Pero este museo también hay que reconocer que no se hubiera podido, seguramente no se hubiera abierto si no hubiera tenido el apoyo decidido de Takako Sano. Takako Sano, vamos a detenernos 5 minutos, era una coleccionista japonesa, comisaria de exposiciones, que lo que hacía era, tenía durante 19 años, hizo unas exposiciones itinerantes que se llamaban Glass Now. Durante todo el verano iban itinerando por 7 ciudades japonesas mostrando el vídeo del estudio Glass. Entonces era, bueno, pues, sobre todo el estudio Glass, lo que más imparaba. Pero lo más importante de todo esto es que Takako Sano, que entonces no había internet, no había facilidad y tal, lo que hacía era ella, que era una persona menuda, pequeñita, bueno, muy japonesita, etcétera, pero extremadamente valiente, de nuevo las mujeres, aquí estamos, y ella hizo una labor de difusión internacional absolutamente increíble, imprescindible. Lo que hacía era ir a los países, pero estamos hablando que todavía estaba el telón de acero, ¿no? A Rumanía, a Rusia, a Polonia, a la República Checa. La República Checa estaban haciendo, ya Lenensky y Titova estaban haciendo cosas súper interesantes, pero nadie las conocía porque estaban detrás del telón de acero. Y ella iba a todas partes y a países tan remotos como España. Y vino a España. Claro, para imagínate, Japón, de España, nada, una cosa lejísimos, exótica, oler, toro y poco más, ¿no? Entonces, cuando llega, conoce a Torres Esteban, porque era el único que cuando ella llega muy pronto, llega en el año 87, y Javier todavía ni siquiera había empezado. Entonces, conoce a Torres Esteban y ya empieza a seleccionarle obra para llevarla a Japón. Todos los años viene, selecciona más artistas, pero no solamente de España, en Francia, en el Reino Unido, en Italia, en todas partes. Y a los años conoce a Javier Gómez, pero con la diferencia de que con Javier Gómez y con su familia estableció ya un vínculo personal. Entonces hizo que, digamos que cada vez que venía Takako a España se quedaba en casa de Javier, tenía una relación más intensa. ¿Eso por qué es relevante? Pues es relevante porque cuando Javier ya tenía en la cabeza el proyecto de crear este museo, lo primero que hizo fue contárselo a Takako. Oye, Takako, pues he pensado esto, bueno, hablando ellos en un inglés, imagínate una japonesa y un español. Javier no habla inglés para nada, pero se entendían perfectamente. Y entonces le dice, bueno, tal, y a Takako le entusiasmó la idea de que fuera en el castillo, que Takako pensaba que eso nunca ha sido medieval, y por más que se le dijera que no, que era de principio de siglo, que era una cosa, era un ecléctico, pero ella seguía con que era un castillo medieval precioso y tal. De hecho, en el primer catálogo de la colección del museo aparece, no, este castillo medieval. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Que donó nada menos que 60 obras de su colección privada, que las vamos a ver en la planta 1. Y esas sí que son del estudio Glass, ¿vale? Bueno, ya tenemos un poco cómo se abre el museo, con esas 107 obras venidas de Takako Sano y venidas de Javier Gómez, por eso vais a ver en la cartela colección Takako Sano o obra donada a través de Javier Gómez, porque realmente no era una colección de Javier Gómez, sino que eran donaciones hechas a Javier para
el museo. Por eso hemos distinguido en la cartela esto, ¿vale? Y a lo largo de estos 25 años, lógicamente, hemos ido ampliando mucho la colección, se ha multiplicado por 3, pero tampoco, y lo digo muy a menudo, este museo no tiene una idea de acopiar, no tiene una idea de acumular y de almacenar mucha obra. Entre otras cosas porque no es la línea que nos interesa, pero es que además tenemos un impedimento físico. Nosotros, este edificio es estupendo, pero este edificio tiene muchas limitaciones porque no fue rehabilitado para museo, con lo cual, por ejemplo, no tenemos un montacargas. Nosotros para mover piezas solamente tenemos el ascensor, lo cual es muy arduo, muy complicado, y eso, no tenemos rampas, tenemos algunas, pero muchas veces cuando tenemos que hacer exposiciones temporales de obra pesada tenemos que bajar esas escaleras, no lo perdáis, y entonces tenemos que hacer una rampa, bueno, que es dificultoso. Y una de las cosas que tenemos malas es que no tenemos almacenes, no tenemos espacio de almacén. Además, la parte de la colección ha ido creciendo y se han ido los poquitos espacios que teníamos reservados, con lo cual, además es que no queremos, ya hemos hecho de esa dificultad virtud, y entonces tenemos obra, la mayor parte de ella está expuesta y alguna parte también está almacenada, pero muy poca, ¿vale? Bien. Esto es nuestro museo, pero que, digamos, en el año 18 se produce digamos, un salto cualitativo en nuestra colección cuando el coleccionista Sandro Bellini nos ofrece la donación de una parte de su colección. Vamos a entrar. Estamos dentro de la sala Bellini Pezzoli, que es una sala que nosotros hemos diseñado de una manera muy cuidada, muy particular, porque lo que hemos querido crear es un espacio, digamos una isla, un espacio peculiar, un espacio distinto al resto de la visita al museo. Si os dais cuenta, ya habéis tenido ocasión de subir y bajar, de ver nuestras salas, lo que domina es la luz natural, la cercanía con las obras, la atmósfera que se produce en cada una de ellas, y aquí, sin embargo, hemos hecho digamos, una puesta en escena totalmente distinta, porque nos interesaba mucho que se viera esa estética particular que es el vidrio veneciano, que es el color, que es el soplado, cuando nosotros en el resto de la colección hay muy poquitas obras sopladas, de modo que realmente la colección Bellini Pezzoli vino a enriquecer mucho esa otra visión, porque el vidrio para algunos es algo muy concreto, y nosotros cuando decimos la palabra vidrio vemos ahí un universo de vidrios, ¿no? Y de posibilidades, desde el arqueológico al industrial, al científico, al artístico, pero es que dentro del artístico también tienes otro universo, con lo cual aquí ese universo de vidrio soplado, vidrio veneciano, vidrio con color, lo teníamos prácticamente sin poder mostrar porque no teníamos pieza, y ahora pues se ha visto muy enriquecida. Una de las cosas que hemos mantenido en esta colección y que para mí era muy importante, cuando me dijo Sandro, ven tú a Milán, al almacén, y te llevas las obras que tú veas. Bueno, aquello fue una locura, sí, una locura, pero que había que pensar muy bien. Había que pensar muy bien porque estamos hablando de 1.500 piezas, muchas de ellas el almacén, además ahí en Mortara, en las afueras de Milán, un almacén enorme. La mayor parte de las obras estaban totalmente embaladas en cajas, otras puestas en librerías de estas metálicas hasta arriba. Era difícil de seleccionar, no es que tú las tuvieras ahí todas en vitrina y dijeras esta sí, esta no, sino que había que hacer un trabajo. Exactamente, pero a mí lo que más me interesaba, más allá de la pieza, que todas ellas yo ya sabía que eran exquisitas, buenas, estupendas, de primera calidad, era cómo encarnar un discurso coherente, donde poder nosotros trasladar al visitante, tener en cuenta que nosotros como museo público tenemos una función didáctica que jamás podemos olvidar. No es una función solo estética, no solamente vamos al goce de los ojos, de ver esta pieza que bonita, esta pieza tal, no, sino vamos a aprender, porque aprendiendo también gozamos, también tenemos esa eclosión en nuestro intelecto que hace que la visita sea placentera, no solamente es sensitiva, también es intelectual, ¿no? Y
emocional, por supuesto. Entonces, esta también quería ser un punto emocional también para el visitante, que viera esa diferencia, ese contraste. Entonces, ¿cómo lo logramos? Pues para mí era muy importante que siguiéramos un poco el mismo concepto que ellos habían tenido para la creación de su colección, que había sido lógicamente al principio pues impulsiva o de gusto, etcétera, pero que luego fue creando carácter, como se trasladara a esta microcolección, la macrocolección a la microcolección. ¿Cuál era? Pues para eso había que estudiar muy bien cuál había sido la idea de su macrocolección. Y claro, eso en un coleccionista lo ves a lo largo, lo ves en su biografía, es su vida, porque al final ellos van adquiriendo la obra conforme van teniendo dinero, su estado de ánimo, sus viajes, sus enfermedades, es decir, tenías que conocerles a ellos para conocer su colección. Cuando yo conocí a Sandro allá hace más de 10 años, ya había fallecido Aldo, estaba ya él solamente con la colección, pero claro, Sandro, que además es extremadamente generoso a la hora de hablar y de compartir, etcétera, pues claro, me ha contado pues todo, yo me sé su vida más que la de muchos amigos, ¿no? Porque claro, y a mí una curiosidad por ver cómo habían ido fraguando todo esto. Y bueno, pues al final, para resumir un poco, ellos todo parte de un regalo bonito que se hace uno al otro y entonces bueno, van tirando un poco de ese hilo. Qué interesante el libro, cada vez que salían compraban algo, cada vez más, ay, pues esto, lo otro, y al final se dieron cuenta de que ya tenían, pues no sé, 20, 30, 40 piezas y bueno, ¿y qué hacemos y tal? Y ya fueron viendo ellos y de una manera más sistemática fueron siendo más selectivos. ¿Cuál fue para ellos un punto de inflexión importante? Cuando empezaron a relacionarse con Lino Tagliapietra. ¿Por qué? Porque Lino Tagliapietra es un gran maestro soplador que tiene una relación privilegiada con el mundo del vidrio, sobre todo norteamericano, porque ya bien entrados los años 70, finales de los 70, digamos cuando empezaron a venir todos los artistas del estudio Glass a Venecia, a finales de los 60, principios de los 70, como por ejemplo Galechi Julio o Richard Marquis o con Becca Fulbright, muchos de ellos, con quien contactaron y con quien, digamos, aprendieron fue con Lino Tagliapietra, que entonces también era joven. Entonces, cuando empezó a eclosionar el estudio Glass en Estados Unidos, y que sabéis que también fue muy vinculado a las universidades, a los estudios, etcétera, las propias universidades y escuelas empezaron a pedir a maestros sopladores italianos a que fueran a Estados Unidos a que les enseñaran. Ten en cuenta que ellos no sabían, y por mucho que había alumnos de Littleton que ya estaban haciendo de profesores, lógicamente había una avidez que no se saciaba y que necesitaban gente también de fuera. Y Lino Tagliapietra hizo esa labor fantástica, de suerte que se estableció en Seattle y él prácticamente más de la mitad del año vivía en su residencia de Seattle. Bueno, luego se compró una casa, pero al principio vivía en el Sheraton, que él siempre lo dice, sí. Él dice, no, yo estuve muchos años en el Sheraton. Y otra parte de su la vivía en Murano. ¿Qué hacía? ¿Qué pasa? Que cuando esa amistad con Lino Tagliapietra, pues, bueno, pues vamos a ver a Lino, y se iban a Estados Unidos. Bueno, esa era la excusa, claro. Se iban a Estados Unidos y se pasaban allí 2 o 3 meses, cerraban el restaurante de Milán, además les iba fenomenal, y entonces empezaban a ir a todas las fábricas, bueno, allí sobre todo universidades, escuelas, a Pilchac, a Seattle, etcétera, y compraban mucho de artistas jóvenes, profesores que estaban arrancando, y ahí ya fueron profesionalizando un poco más su colección. Lino Tagliapietra luego además fue también invitado a Australia, con lo cual ellos también empezaron a ir a Australia. Entonces se repartían el verano, que era cuando viajaban, un mes lo pasaban en Estados Unidos comprando y recorriendo todo y tal, y otro mes lo pasaban en Australia. Y en Australia hacían lo mismo, iban a universidades, iban a Canberra, iban a Adelaida, iban a la Farmaglass, iban a los núcleos donde se estaba produciendo esa efervescencia, esa creatividad brutal de jóvenes y tal, y era lo que ellos adquirían, porque además también había un prurito de decir, bueno, pues
voy a descubrir a este joven artista pensando en que su cotización en el futuro será mayor. Había también, lógicamente, una expectativa, no tanto por ganar dinero, sino por apostar, ¿no? Apostar a los buenos, ¿no? Bueno, con lo cual, digamos, esta microcolección responde a esa, más o menos porcentual de piezas que tiene la colección Bellini-Pezzoli, que está integrada por piezas venecianas de Murano, piezas norteamericanas y piezas australianas, ¿de acuerdo? Toda esta parte sería la italiana, la de piezas italianas. Dentro de esta también hay varios subgrupos. Tendríamos este primero que, no sé si sabéis, el sistema de trabajo de cómo funcionan las cugine en Murano. Son muchas de ellas son grandes, como la Benigna, la Barbería Tosso, etc., pero hay muchas otras que son familiares y que solamente tienen una o dos piazzas. Una piazza es un grupo compuesto por un maestro soplador y 4 asistentes, y esos son los que producen, ¿vale? Hay tantas, digamos, en la envergadura de la cugina o de la fábrica se traduce el número de piazza, que piazze sería en italiano, que tiene esa cugina, ¿vale? Que es el grupo de trabajo. ¿Qué pasa? Que en Murano ellos producen y tienen esa mano y son fantásticos y ya veis la técnica, son increíbles, etcétera, pero ellos no son creativos, necesitan a un creador. El creador puede estar dentro de la cugina como su staff, o puede ser el diseñador, el director creativo que se llama, o puede ser externo. Es decir, un arquitecto, un artista, un pintor, un diseñador, un modisto, es decir, es un creativo y entonces trabaja o eventualmente a través de encargos o se incorpora al staff, pero normalmente son externos, ¿vale? O colaboraciones. Entonces, por eso nosotros hemos puesto en las cartelas, hemos querido, porque nos parece que cada una de estas piezas tiene una potencia, digamos, de producción, de mano, es tal que merece la pena significar dónde se ha hecho, quién las ha hecho a veces, el maestro. Mientras que la parte creativa no podemos olvidarla, con lo cual hemos puesto una doble firma. Sería, por una parte, Lino Tagliapietra, en este caso es él, pero bueno, Vittorio Ferro diseña para la Di Maggio. La Di Maggio sería la cugina que en ese momento llama a Vittorio Ferro y le hace una serie. O, por ejemplo, pues no lo sé, Oichi Ohira es un artista japonés que fue a Venecia a hacer un curso y se quedó 40 años. Y Oichi Ohira ahora ya vuelve a Japón y ha hecho unas series fantásticas, pero Ohira no producía, no lo hacía él, pero Ohira ha trabajado con la Di Maggio, ha trabajado con la Beata, con la Barbería Tosso, con todas, es decir, no hay lealtad en ese sentido, sino que tú, el diseño, esta línea, la haces con este y la haces con el otro, y por eso conviene siempre poner con quién lo ha hecho, ¿vale? Esto es de expertos, yo lo entiendo, y hay gente que no mira la cartela, pero para ser realmente rigurosos a esos efectos conviene que esté las dos cosas, ¿vale? Tenemos 10 minutos. Tenemos 10 minutos y no hemos terminado. Bien, hay otra de las leyes que yo quería mantener también a la hora de la donación, del discurso que hablamos de la colección de Bellini-Pezzoli, era que no se nos fuera deshecha. La colección Bellini-Pezzoli tiene piezas desde los años 20, y yo no quería eso, yo quería que mantuviéramos nuestra fecha de arranque, que es los años 70. Bueno, pues esta es la primera pieza de Bellini-Pezzoli, es de los 70, esta es de Carlo Moretti, que veis que está llena de pop, es una pieza fantástica de color, tal, de la serie Mármol, porque en Venecia no solamente en Murano, no solamente se investiga con las técnicas, etcétera, sino también con la masa vítrea en cuanto a colores y en cuanto a combinaciones. Esta es una serie que fue muy, muy copiada, esa es otra de las cosas, que en Venecia se copia todo. Bien, sí, aquí tienes que estar, bueno, sí, pero allí se hacen así y luego al día siguiente te lo han copiado. Bien. Pero claro, también es cierto que ellos saben, quien sabe quién fue el primero y entonces va ahí si quiere un original, si quieres la copia, bueno, pues
Ya, eso los turistas. Los turistas nos venden pero ellos saben lo que corresponde. Miriam Flores siempre dice, será como lo de... Exactamente. ¿Sabes? Yo el hizo en los bosques y luego son como los de Miriam. Exactamente, sí, ¿no? Es como ya en el siglo XIII los catalanes hicieron la façon Venise, que es al modo de Venecia, y son unas piezas fantásticas de vidrio catalán, pero que es a la façon Venise, que se llama, ¿no? Bueno, pues esta es además digamos, un apartado especial, porque en este caso son modistos de alta costura los que firman las piezas. Esto es un poco para que el público español, que como digo, nosotros tenemos mucha vocación didáctica y educativa, porque somos un museo público, el hecho de que en Italia el vidrio está por todas partes, entonces es muy fácil digamos, la relación entre cualquier mundo de la creación y el vidrio. De suerte que tenemos, por ejemplo, piezas firmadas con vidrio de la arquitecta Gaudenti, que hizo la Gare d'Orsay en París, o de Gio Ponti, arquitectos diseñadores de todo tipo se han acercado en un momento antes o después al vidrio a hacer también piezas y series. En este caso son, como os digo, de alta costura. Esta es la línea de Gianni Versace, esta es de Pierre Cardin, aquel de Fabio Missoni, digamos un poco para que veáis que el vidrio se extiende, no solamente lo hacen escultores, etcétera, sino que está a mano de cualquiera que haga un buen diseño y ellos puedan producirlo, ¿vale? Aquí otra de las cosas que, por ejemplo, a Sandro y a Aldo le gustaba mucho eran los prototipos. Vosotros sabéis que una Fujina, una fábrica, lo que hace es colegarse con creativos, pero hacen un catálogo, pero luego solo lo producen si realmente tiene éxito en el mercado, si no, hacen el prototipo y ahí se quedan. Bueno, pues aquí hay varios prototipos de piezas que o bien por su dificultad o bien porque no encontraron mercado, pero Sandro eran las que más le interesaban, ¿no? Porque son únicas en su serie, digamos. Otro, por ejemplo, ya vamos a la sección de Australia, que está representada en esta parte, y como os digo, Aldo y Sandro iban a las fábricas, pero sobre todo a las escuelas, en este caso, y a las universidades, a la ANU, a la Universidad Nacional de Australia, donde estaban ya de manera brutal sacando promociones y promociones de estudiantes que estaban interesados en vidrio y estaban adquiriendo pues, hornos, etcétera, y donde Lino Tagliapietra Pietra era cada verano invitado para que hiciera los cursos. Y por supuesto ahí estaban Aldo y Sandro detrás de él, ¿no? Para conocer y para saber. Entonces, bueno, pues conocieron a muchos de ellos con los que también establecieron relaciones de amistad, porque esa es otra de las peculiaridades de los coleccionistas, es que la mayor parte de ellos quieren conocer quién está detrás de la obra que acaban de adquirir, quieren saber de qué piensan, les tiene que caer bien, digamos, al final tienen una relación afectiva con los artistas y con la propia pieza, y para ellos hay un relato, tiene un sentido todo eso, y nosotros queríamos mantener también esa idea. Entonces, bueno, pues tenemos a Jim Bruce, tenemos a Tom Moore, bueno, algunas piezas, y estas son también piezas únicas italianas, salvo la de David Chicuri, lógicamente, que está aquí en el centro, que es de la serie Blue Persians, que es una de las piezas más exquisitas que tenemos también en la colección. En ese ímpetu o en esa labor tan interesante de los coleccionistas, que no solamente era adquirir por adquirir, sino adquirir con un sentido y también con una idea de mecenazgo, de ayuda a determinados artistas en momentos en los que no estaban bien económicamente, necesitaban un apoyo, etc. También está el hecho que cuando falleció Aldo, en el año 2006, Sandro creó una beca, la beca Aldo Nivini, y la beca era para jóvenes estudiantes de últimos años de la Academia de Brera en Milán. Entonces, estos estudiantes lo que proponían era un proyecto y el ganador tenía, digamos, el premio era que pudiera estar en una oficina en Venecia a disposición para desarrollar su proyecto. En este caso, ganó, esta es una pieza de Vittoria Parrinello, que tenemos todavía, bueno, Vittoria acaba de ser mamá, es una chica joven, etc. Y este era su proyecto, que era medir el perímetro del aire que está dentro de estas jaulas.
digamos que lo que está haciendo es visibilizar la libertad, ¿no? La estrechez, la pequeñez de la libertad, ¿no? Y entonces con esa pompa azul soplada dentro de la jaula. Este fue un proyecto muy interesante de Victoria. Y luego, para terminar, esta zona central, que indudablemente donde la que destaca de una manera exquisita es la pieza de Miriam Di Fiore. Os tengo que decir que acaba de estar aquí Miriam, me ha dicho que es la mejor exposición que le han hecho de su obra, porque esta pieza lógicamente pertenece a la colección Bellini Peccioli hace mucho tiempo y ellos la han expuesto en otros lugares y Miriam la ha visto en otros lugares y dice, bueno, pues como aquí en ninguna parte. Y bueno, me alegro mucho, me alegro mucho. Bueno, pues esta pieza de Miriam, que es fantástica, que es estos bosques que ella hace, etcétera, y esta es una pieza también, fíjate que balada de tarde de nieve que tiene, digamos, se prolonga en el tiempo. Y luego ese toro de Aristide Lejean, que es tienen, no sé si tenéis ocasión de ir a Murano, es una fucina bastante peculiar porque es la única que no es de gente de Murano, que es, él es francés, se llama La Catedral, cogió una antigua fábrica de la Bimini que estaba cerrada, perdón, de la Barbini, y bueno, pues se gastó un ojo a la cara en lo que es el vestimento, la rehabilitación, etcétera, y ahora tiene, de hecho alquila también los espacios, se puede hacer ahí eventos, etcétera, y hace piezas de un formato muy grande, que también trabaja para muchos diseñadores de líneas de cruceros, de hoteles. Es cuando aquellos que veis esos candileres enormes de ¿quién habrá hecho esto? ¿No? Bueno, pues todo eso está, mucho de ello hecho allí, ¿vale? Bueno, pues yo creo que ya vamos a salir y vamos ¿a qué hora es? Bueno, pues os voy a empezar por aquí, por la sala de mujeres, porque me parece que no nos han llamado todavía. Tenemos el ruido de Susi que sigue arenando, porque detrás tenemos un pequeño taller. Bueno, pasar. 5 minutos, vale. Bueno, esta sala os la voy a contar así un poco rápida. Esta sala es la última que hemos abierto, esta es del año 19, un poco antes de la pandemia, era nuestro antiguo taller que está abajo, pues lo teníamos aquí, y en origen era una cafetería, pero que nunca pudo funcionar y bueno, lo teníamos así un poco para todo. Pero vimos que no podía ser que en el propio vestíbulo del museo, tan bonito, etcétera, pues tuviéramos aquí el taller, además que estaba con polvo y bueno. Y entonces, cuando hicimos la Bellini Peccioli nos quedó tan mona que dijimos, bueno, vamos a seguir haciendo cosas bonitas. Y entonces mi concejal me dijo, venga, pues vamos a abrir esta otra sala. Y digo, ¿te atreves? ¿Me dejas que yo haga lo que quiera? Y dice, por supuesto, bueno, la verdad que tengo mucha suerte, me dejan siempre que haga lo que quiera. Y entonces le digo, es que quiero dedicarla a la mujer creadora. Y si queda así, dice, bueno, pues sabrás. Digo, sí, quiero hacer eso. ¿Qué quería yo hacer con esta sala? Yo lo que quería con esta sala era que nos hiciéramos preguntas. A mí me interesa mucho la reflexión, me interesa mucho qué podemos extraer de nuestra visita. Como digo, para mí el entrar, al ir a un museo, ver una obra de arte, no solamente es un goce estético, sino tiene que ser también intelectual y emocional, ¿vale? El emocional lo pone el espacio, pero también lo puedes poner tú. Pero el intelectual te lo tienen que dar muchas veces, porque a no ser que tú tengas un ojo y una experiencia vital, o bueno, pues lo hacemos a través de los museógrafos, lo hacemos a través de textos y ahí contamos un poco qué es el sentido de esta sala, o bien con visitas guiadas como esta, que nosotros os diré que la norma es que la gente venga a visitar el museo con visita, es decir, tenemos no te decir un ejército, pero sí un grupo bastante majo de voluntarios de la Confederación de Aulas de la Tercera Edad, es decir, personas mayores de 65
perfectamente hábiles, capaces, como somos todos, con muchas ganas de compartir y de manera gratuita y voluntaria con niños y con adultos y con minusválidos de todo tipo, compartir lo que tú conoces con otras personas para que tengan ese descubrimiento, ¿no? Entonces, en esta sala, lo que hicimos, que le llamamos rompiendo el techo de cristal, esa es culpa de Silvia, porque cuando yo estaba preparando esta sala en mi cabeza, yo no soy buena poniendo títulos. Entonces le llamo a Silvia y le digo, oye Silvia, quiero hacer esto, tal, ¡ay, qué bueno! Claro, claro. Y dice, ¿pero cómo le llamo? Dice, Breaking the Glass Ceiling. Es en inglés, lo digo fatal, pero bueno, es rompiendo el techo de cristal, que era entonces, estamos hablando del 18, hoy es muy conocida esa frase, pero en el 18 yo no la había oído. Y entonces dije, pues es perfecto, la idea del techo de cristal. Efectivamente, para nosotros tenía un doble sentido, lo de cristal, etcétera, la bromita, pero lo que está claro es que yo lo que quería poner era en evidencia la idea de que nosotras también tenemos el techo de cristal como artistas, ¿no? Y reflexionar sobre eso. Entonces, bueno, pues puse, en realidad es una sala temática donde no hay obra nueva. Lo que hice fue reorganizar nuestra propia colección, que estaba por aquí, y yo fui seleccionando las piezas que me venían bien al discurso. ¿Qué quería yo? Yo lo que quería era que, digamos, la primera pregunta es, ¿dónde estamos? A no ser que tú ya te lo haya contado, tú ves simplemente una sala con una serie de obras, etcétera, pero tú no ves o tú no sabes de inmediato que todas ellas están hechas por artistas mujeres. No hay nada que te diga que todas ellas están hechas por artistas mujeres. Por lo cual, la primera reflexión es que no hay un arte de mujer y un arte de varón. Hay un arte de individuos creativos, etc. Pero eso a nosotros nos parece banal, pero a los niños, que también nosotros hacemos muchas visitas escolares, conviene que ellos también vean que efectivamente todas ellas están, pero no hay algo que les una, ni hay el color tal, la forma cual, no sé qué, no, es artistas individuales. Pero no es cierto, no es cierto, sí lo hay, pero eso lo ves después, cuando ya conoces mucho las piezas que has puesto y toda la... ¿Y qué es? Yo os lo voy a decir las conclusiones, porque no nos da tiempo a hacer el juego hermenéutico digamos, de ir descubriendo, ¿no? O de mayéutico, ¿no? Que hacía Sócrates. Sino, a ver, hay muchas de ellas, digamos, son los temas que eligen, no son los mismos temas que los varones. Digamos que las fuentes de inspiración son distintas y luego también los títulos. También hay algo muy curioso con los títulos, ¿vale? Entonces, para hacer, digamos, ya vamos cerrando, ¿no? Venga, pues luego seguimos. Gracias.